Esto es lo que veremos hoy. Instalaremos un producto nuevo, la tuerca anti-backslash POM, aprenderemos a alinear los tornillos de tracción Z, os presentaré dos diseños que podréis imprimir para tensar la correa de sincronización Z, uno es libre y otro con donativo, y ya que estamos, y para los muy iniciados, repasaré lo sencillo que es tensar las correas de los ejes X e Y. La nueva tuerca T8 anti-backslash que voy a instalar la fabrican mecanizando bloques de polioximetileno, el cual tiene excelentes propiedades físicas, que le confieren gran durabilidad y un coeficiente de fricción muy bajo, siempre que trabaje a menos de 100 grados centígrados y no se vea afectado por los rayos ultravioleta. También su gran resistencia química permite que usemos cualquier tipo de lubricante. Yo usaré uno mineral para engrasar el tornillo de tracción Z. Precisamente debido a ese bajo coeficiente de fricción, se puede aumentar muchísimo la tensión entre las dos partes que conforman esta tuerca, llegando hasta los 3000 gramos que nos da el nuevo muelle. Si lo comparamos con su versión de enlatón, solo se llegaba a 450 gramos, es decir, tendremos 5 veces más, lo que hace que la funcionalidad de antirretroceso sea enormemente efectiva. Si tenéis la tentación de cambiar solo los muelles, dejando las piezas de latón, es mala idea. El latón no tiene el coeficiente de fricción requerido, forzaréis los motores, provocaréis mayor desgaste de las piezas comprometidas y esto acabará en imprecisiones, atasco de los ejes Z o incluso quemado de drivers. Os dejo un link de compra en la descripción. Si optáis por comprar en otro vendedor, aseguraos de que la tuerca sea de 4 flancos, paso 2 milímetros y 8 milímetros de recorrido por vuelta. Para cambiar la tuerca anti-backslash, y en general cuando desmontéis los tornillos T8, o cualquier parte comprometida en la mecánica del eje Z, os recomiendo que sigáis los pasos del vídeo 5, que explica la forma correcta de hacer los ajustes mecánicos, así como las calibraciones Marlin requeridas. A todo lo dicho en el vídeo 5, en este caso hay que añadir un ajuste más, que es la alineación de los tornillos T8 al recorrido en Z, ya que el cambio de la tuerca anti-backslash modificará la posición del eje de tracción. Vamos con los 6 pasos de esta alineación. Lo primero que haremos es asegurarnos de que los motores Z están bien ensamblados y tienen su eje alineado con el eje del perfil de aluminio 2040 que conforma los pilares del puente Z. Aflojando 2 tornillos lo conseguiremos. Tampoco olvidéis que el motor Z debe estar separado entre 1 y 2 milímetros de la chapa base, es decir, nunca debe tocarla. En segundo lugar, aflojamos los tornillos de la pletina de aluminio que está en la parte superior del puente y que sirve para centrar la parte alta del tornillo T8. En tercer lugar, bajaremos el extrusor a la cota Z igual a 0 milímetros y alineamos los extremos del perfil de aluminio X con la chapa base, separando la misma distancia al lado derecho y el izquierdo de la chapa base. Para ello usaremos un calibro digital de 2 decimales. En cuarto lugar, centraremos la tuerca anti-backslash de forma que el tornillo T8 quede perfectamente centrado en el agujero de la pletina de aluminio que arrastra el eje X hacia arriba. Y apretaremos las tuercas. Yo he usado tornillos y tuercas bloqueantes de métrica 3. En quinto lugar, subimos el extrusor a la cota Z igual a 400 milímetros. Esto hará que las pletinas de aluminio que sujetan el tornillo T8 en la parte superior adquieran la posición de equilibrio. Y por último, y en sexto lugar, apretamos los tornillos de la parte superior fijando así las pletinas. Y hecho esto, ya tendremos perfectamente alineados los tornillos de tracción T8, asegurando un pandeo mínimo al recorrer el eje Z. Como tenía que desmontar los tornillos T8, aproveché para instalar un sistema para tensar la correa de sincronización Z. Para ello, y para poder graduar la tensión de la correa a conveniencia, he diseñado 2 modelos. El primero es libre y hace una tensión asimétrica de la correa. En el núcleo central, en amarillo, hay que colocar 2 engranajes GT2, uno de 20 dientes y otro liso, que al girar el dial, pieza verde, tensarán las 2 partes de la correa de sincronización tirando en dirección al eje Y positivo. Para imprimir las piezas os sugiero esta disposición. La posición que os muestro para el núcleo está optimizada para garantizar su máxima resistencia a la tracción. Recomiendo que la imprimáis en esa posición. He usado PLABQ, un shell de 5 hilos y 20% de relleno. En cuanto al ensamblaje, como podéis ver es sencillo. Los engranajes GT2 y los separadores se sujetan al núcleo, en amarillo, con 2 tornillos M5 de 20 milímetros, atornillados al propio núcleo. El núcleo con los GT2 se desliza a través del cuerpo principal, en azul, y se cierran con una tapa en color rojo, que con la misma presión del tornillo de ajuste quedará confinada, y por tanto no hay que sujetarla con tornillos. La varilla central M4 se une al núcleo con una tuerca bloqueante, también tendrá una arandela de bloqueo, de forma que podamos bloquear el dial una vez tengamos la tensión deseada en la correa.
El cuerpo principal del tensor se sujeta al perfil de aluminio del puente superior con dos tornillos de métrica 5 y 8 milímetros de largo y tuercas V-slot. Podéis usarlas del soporte de filamento o comprar unas nuevas. La ventaja del diseño 2, el que se obtiene por donación, es que realiza una tensión simétrica, usando 4 engranajes GT2, 2 lisos y 2 dentados, 2 por cada lado de la correa. Tiene más piezas, pero su montaje es igualmente sencillo. Basta con posicionar las poleas GT2 y confinar las correas dentro de ellas, de forma que los lados lisos toquen con las GT2 lisas y que los lados con dientes toquen con las GT2 con dientes, de la forma que se ve en el esquema. Al igual que en la pieza anterior, os sugiero la forma para imprimir las piezas. La posición de la escuadra, que es la parte que se fija al cuadro, está optimizada para garantizar la máxima resistencia. Recomiendo que la imprimáis en esa posición. Disponéis de archivos 3MF que podéis abrir con cura con esta disposición de piezas. Respecto al ensamblaje, la tornillería necesaria y piezas las veis resumidamente. Mucho cuidado con los pares de apriete, sobre todo al sujetar la escuadra, en rojo, al puente superior. Podéis ver el vídeo, que está tomado desde la parte superior del puente apuntando la cámara hacia abajo. Lo primero que se hace es colocar los dos tramos de la correa en los huecos de las GT2. Lo siguiente es colocar y ajustar las tapas cóncavas del núcleo por arriba y por abajo, y deslizar el conjunto por los raíles de la escuadra. Después insertamos la varilla M4 atravesando el núcleo con los fijadores y el dial. Acto seguido sujetamos la escuadra al cuadro usando las tuercas V-slot del puente superior. Y finalmente, sujetando con 2 dedos, giramos el núcleo hasta obtener la tensión deseada en la correa, momento en el que apretaremos el dial. Y el resultado final, una vez montado, lo podéis ver en pantalla. Yo solo disponía de engranajes GT2 dentados en el momento de grabación de este vídeo, y a la espera de que me llegasen los lisos, eso es lo que he montado. Lo bueno de estos engranajes GT2 es que en su núcleo tienen un mini rodamiento, lo que hace que el movimiento sea muy fluido. Para acabar, y finiquitar el tema de cómo tensar correas, sobre todo para los que sois nuevos en impresión 3D, haré un breve apunto de cómo tensar el resto de correas. Para tensar la correa de tracción X, en el lado derecho del perfil de aluminio X, veréis que hay un engranaje GT2 sujeto a una pequeña pletina de aluminio, que a su vez está fijada con 2 tornillos al perfil de aluminio 60-20 sobre el que se desliza el carro X que tiene el extrusor. Pues bien, si aflojamos un poco los 2 tornillos y tiráis hacia la derecha, veréis que la correa de tracción X se tensa. Sujetando y manteniendo la tensión deseada, volvéis a apretar los tornillos y listo. Para tensar la correa de tracción Y es aún más fácil si cabe, pues los tornillos que hay que aflojar están a la vista al final del perfil de aluminio 60-20 sobre el que se desliza el carro Y y que contiene la cama caliente. Igual que en el caso anterior, basta con aflojarlos, tensar la correa y volver a apretar. Por último, un apunte importante. No os olvidéis de engrasar de arriba a abajo los tornillos T8 de tracción Z. Yo uso aceite mineral, el que se usa para máquinas de coser. Normalmente, cada mes aproximadamente, limpio y vuelvo a engrasar esos tornillos. Y esto ha sido todo por hoy. Disfrutadlo con salud.